Aló. Ahora sí estamos bien. Disculpen, jóvenes. Me quedé una cantidad por el horario de hoy. Creo que hay un eco. Se me dobla la voz. Permítame un momentito. Ahora sí. Estamos, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciado. Disculpen, hoy es día de apuros, día viernes, es el último día de la semana y tiene que dejar uno un montón de cosas arregladas. Si me perdonen, me retrasé un poco en la iniciación del curso. Se va la cámara. La cámara no funciona, se activa y se desactiva. ¿O es la cámara que tengo yo aquí? Aquí está. Ahí estamos. Vamos a ver. Sí me ven ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a repasar un poquito de lo que vimos en la clase última. ¿Se recuerdan del elemento subjetivo de la acción? Que era el que habíamos hablado, que se relaciona con la acción como elemento propio de la teoría del delito y la tipicidad. El día de hoy vamos a conocer lo que es la antijuricidad. ¿Se recuerdan de la antijuricidad? Eso sí lo tenemos en el código. Antijuricidad. Es el tercer elemento de la teoría del delito, de lo que es la definición del delito. ¿Se recuerdan de que habíamos visto la acción, la tipicidad? Entre la acción y la tipicidad aparecen dos elementos subjetivos que son el dolo y la culpa. El dolo está regulado en el artículo 11 del Código Penal y la culpa está regulada en el artículo 12 del Código Penal como elementos subjetivos. En el delito doloso nos habla que es el resultado que se ha previsto o cuando sin perseguir ese resultado, en ese ínterin, o cuando sin perseguir ese resultado, es cuando nos inclinamos al indirecto, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Es el indirecto. Y el delito culposo, en el 12, el delito culposo con ocasión de las acciones o omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. ¿Se recuerdan que la última clase vimos que en la culpa tenemos que trabajar bien claramente lo que es imprudencia, lo que es negligencia y lo que es impericia? Todo esto que estamos viendo, jóvenes, es para efectos de que podamos interpretar los diferentes tipos penales que tenemos en nuestro programa. Entonces, vamos a establecer si las características y circunstancias del hecho delictivo coinciden con lo descrito en el Código Penal, en las circunstancias y características también del tipo penal per se que estamos viendo. ¿Estamos? Quisiera oírlos. ¿Estamos bien? Porque no los veo. Y a mí no me funciona la cámara. No me funciona la cámara y no sé por qué. O tenemos que comprar una cámara nueva, no sé. Vamos a ver.
Licenciado, disculpe una pregunta. Entre imprudencia, negligencia e impericia, ¿usted nos dará más o menos la diferencia entre uno y otro? Sí, claro, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Se recuerdan que estábamos viendo los elementos? Aquí está, miren. Eso lo vimos miran este pizarrón. Se los voy a dejar ahí como para que le tomen una foto o que copien esto. No sé, de todos modos esto está grabado en esta clase. Yo no borro las pizarras que hago. Pues, dejar de realizar algo tan importante que podía haber previsto en algún riesgo extraordinario, la negligencia. La impericia es que no tiene las facultades necesarias para la manipulación de alguna herramienta, maquinaria o vehículo. Y la imprudencia es elevar el riesgo más allá de lo que se determina. En la imprudencia, aquí le viene una explicación lógica, es que todos los seres humanos, todas las personas, estamos frente a un riesgo. Todo lo que nos rodea representa un riesgo. En el lugar donde nos encontremos representa un riesgo. En lo que hacemos representa un riesgo. Si vamos a viajar, representa un riesgo. Si nos vamos a trasladar para irnos a nuestro trabajo, representa un riesgo. Todo tiene riesgo. Pero la imprudencia es el elemento subjetivo culposo que eleva más allá del riesgo determinado a un riesgo mayor. Es elevar más allá el riesgo. Es decir, por ejemplo, todos estamos confiados que cuando estamos conduciendo un vehículo o una moto o cualquier bus, sabemos que cuando nos marca el alto el semáforo, todos sabemos y confiamos que cuando se pone en la luz roja, tenemos que parar. Si vamos en una intersección opuesta a esa parada, tenemos que entender que las personas que les marcó la luz roja deben de parar. Pero la persona que no pone atención a la luz roja y pasa esa luz roja, entonces eleva el riesgo. Todos confiamos que todos van a parar, pero más de alguna persona eleva el riesgo más allá de lo que está previsto. Entonces, tenemos que confiar que el riesgo en el cual nos encontramos, la persona debe de parar para que nosotros tengamos la vía y pasar. Si nos vemos que una persona se pasa el semáforo en rojo, entonces estamos ante una imprudencia que elevó el riesgo más allá de lo permitido. Entonces la imprudencia es actuar un poco más allá de lo que se permite en el riesgo ya definido. Entonces, si usted está trabajando en una máquina que corta grama, en algún momento va a tener riesgo de tener más de algún accidente. Pero si usted eleva ese riesgo, se pone a jugar con la máquina o hace alguna situación extrema más allá de lo que da la máquina, pues puede y tiende a que pueda ocasionar un accidente. Todo tiene riesgo. Si usted está viviendo en un lugar que significa una zona roja y que implica que ahí se pueden entrar los ladrones, que usted tiene que cerrar bien las puertas, tener las puertas de su casa seguras. Pero si usted no lo hace, usted comete la imprudencia de dejar fácil el acceso para los amigos de lo ajeno. Entonces, aunque su acción sea pasiva, siempre nos encontramos en un ámbito de riesgo. Y la imprudencia es elevar ese riesgo más allá de lo permitido. Entonces, cuando elevamos ese riesgo, aunque no sea con pleno conocimiento o voluntad, pero lo hacemos con cierta imprudencia, que no tenemos la intención de causar daño, pero lo hacemos con cierta imprudencia, elevando el riesgo, entonces estamos ante un elemento subjetivo que se llama culpa por imprudencia. La imprudencia es como el apellido de la culpa. Unos son Hernández, otros son González, otros son López. Entonces, en este caso, la culpa
su apellido podría ser negligencia, la culpa, su apellido podría ser impericia, por así decirlo en un ejemplo abrupto que se puede hacer. Culpa por imprudencia o culpa imprudente. Esos son los elementos subjetivos de la acción. Cuando hay ausencia de conocimiento y de voluntad, pero que sin tener ese conocimiento y voluntad, se ejercen acciones por estas tres características que infieren en la culpa. Entonces, el delito culposo está plasmado en el artículo 12 del Código Penal, como ustedes lo pueden ver. Entonces, si ustedes miran el artículo 12 del Código Penal, ahí dice delito culposo. El delito culposo es con ocasión de acciones u omisiones lícitas. Cuando estamos hablando de omisiones, es cuando usted está pasivamente actuando, pero esa actitud pasiva genera un aumento de riesgo. Entonces quiere decir que cuando usted genera ese aumento de riesgo, está emitiendo no una acción, sino que una omisión, dejar entreabierta la puerta mientras que puede ingresar a alguien y robarse todo. Se tiene que asegurar que siempre se tiene que cerrar la puerta, porque está en un lugar donde evidentemente existe un riesgo. Y elevar el riesgo es dejar la puerta entreabierta. Es una acción, es que usted dejó abierta la puerta o usted no cerró la puerta. Cuando se le dice usted no cerró la puerta, porque debería de haber cerrado la puerta, porque era obligación suya cerrar la puerta. El policía que se durmió en el cuidado de una bodega y se entraron los ladrones y se robaron toda la mercadería, es un delito por omisión. No hizo nada, no realizó, pero omitió tener el deber de cuidado de asegurar las entradas o estar despierto o hacer algún acto que contrarrestara el ingreso de los individuos desconocidos que ingresaron a robarse todo. Siempre y cuando no haya sido manipulada por ejemplo, si le dieron si le dieron un té en el cual tenía un somnífero que implicaba que lo iba a dormir, pues al hacerle los análisis correspondientes toxicológicos, resulta que efectivamente fue y adquirió una sustancia que lo adormeció, que eso permitió a los delincuentes poder ingresar. O sea, se excluye de la responsabilidad penal. Pero si estaba en su sano juicio, estaba en su estado normal, estaba en el deber de cuidado, porque estaba regulado, para ello había sido contratado, porque se le dijo al principio, a usted lo vamos a contratar para que usted nos cuide la puerta de la bodega, donde usted no tiene que dejar entrar a nadie, especialmente en horas de la noche. Entonces, y los fines de semana usted no tiene que dejar entrar a nadie, ni mucho menos recibirle una taza de té, una taza de café a la vecinita, porque ahí le pueden poner un somnífero que lo puede dejar dormido y ahí se le van a meter los ladrones y le van a robar todo, señor. Si lo hizo bajo esa advertencia, si lo dejó de hacer bajo esa advertencia, entonces es culpable por negligencia, omisión. Entonces, el delito es culposo con ocasión de acciones u omisiones lícitas y se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Eso es para reforzar la pregunta que hizo la compañerita y me gustaría que me hicieran más preguntas para ver si estamos claros de que sí van entendiendo el tema de lo que llevamos hasta este momento en el proceso de este curso. ¿Alguien que quiera hablar o quiera decir algo? Hoy es viernes, jóvenes, y el cuerpo lo sabe. Buenas tardes, licenciado. Perdone, la impericia sí no me ha quedado muy clara. La impericia es el elemento subjetivo de la culpa que tiene en la cual se identifican que no tiene las facultades necesarias para la operatividad de alguna cuestión, alguna cosa, especialmente para manejar un vehículo, manejar una máquina o manejar una herramienta o manejar un arma de fuego. La impericia es aquel que sabiendo que no sabe, yo sé que no sé manejar vehículo. ¿Por qué? Porque nunca he manejado uno. Yo sé que no puedo manejar moto. Y entonces, al saber
que yo no puedo manejar moto, que yo no puedo manipular la máquina, que yo no puedo manipular la fotocopiadora porque está llena de cuestiones raras ahí que para mí son desconocidas, y me meto a usarlas y causo un daño, causo una consecuencia jurídica que revela la comisión u omisión en un delito. Entonces, el típico ejemplo, yo sé manejar moto y no puedo. Tomo la moto, subo a un amigo atrás, camino la moto y más adelante a una cuadra tengo un accidente y se muere el amigo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que por culpa, elevado a la impericia, no tenía las facultades necesarias, se metió a manejar una moto. Y lo que provocó fue una consecuencia jurídica de que tuvo un accidente, se fueron a chocar con un tráiler, o se fueron a chocar con un camión, o se fueron a chocar con un carro, y como consecuencia de ello fallece la persona que llevaba atrás. Lo mismo puede ocurrir con un vehículo. Lo mismo puede ocurrir con una herramienta. Yo puedo decir que sé manipular el arma de fuego y nunca he hecho la limpieza de un arma de fuego. Ustedes saben que las armas de fuego regularmente o periódicamente se les tiene que dar una limpieza en el cañón, en el resorte que presiona los casquillos útiles para poder dispararse. La pistola tiene un repercutor que golpea en el culote del casquillo y eso hace que explote un fulminante, y dentro del arma de fuego se provoca una explosión en la cual sale disparado una ojiva que es como el cohete del casquillo, y se conduce por medio del cañón y sale hacia el exterior. Y al repercutir esa ojiva o ese cohete de metal en el cuerpo de una persona, provoca heridas que posiblemente pueden provocar la muerte. No tengo las facultades para manipular un arma, aunque yo digo yo sí puedo limpiar esa arma. Me la llevo de muy gallito ahí, decir que yo sí puedo hacer las cosas y no las puedo hacer. Eso se llama impericia. Entonces la impericia es aquel que se la lleva de muy fufú y que dice, no, yo lo puedo hacer, y al final de cuentas no sabe hacer nada y lo que provoca es una desgracia. Entonces yo puedo manejar carro y puedo llevar a cinco pasajeros en el carro y resulta que tengo un accidente y me voy en una cuneta y termino con lesiones para todos y uno fallecido. Entonces, a esas personas que aunque no tengan el conocimiento y la voluntad de hacer algo distinto al dolo, esas son las personas que se les puede responsabilizar por el delito culposo, tal y como lo dice el artículo 12 del Código Penal. Dice que el delito culposo es con ocasión de acciones o omisiones lícitas, no ilícitas. Pues estaríamos hablando de ilícitas, entonces estamos hablando de la intencionalidad, del conocimiento y de la voluntad que se tiene en el dolo. Entonces, por lo tanto, debemos de tener presente de que todas estas acciones son lícitas, pero causan un mal por impericia. Son acciones lícitas que causan un mal por negligencia, impericia o imprudencia. ¿Estamos jóvenes? Alguien que quiera, esto es como un recordatorio de la clase anterior. Alguien que quiera opinar, decir algo. ¿Estamos bien? Si no me dicen nada, yo doy por acreditado el punto y entonces pasamos, porque una de las preguntas del examen va a decir, expliquen qué consiste la culpa, expliquen qué consiste el dolo, cuáles son los elementos del dolo, explique uno de los elementos del dolo, explique una de las características de la culpa. Esas son las preguntas del examen, porque yo pregunto en el examen lo que yo doy en mi clase. Allá aquel que se quiera conectar o no se quiera conectar es su problema. Si pide copia o vuelve a ver el pizarrón
o obtiene la grabación otra vez, es su problema. Pero yo lo que me interesa es que ustedes aprendan y que ustedes de alguna manera conozcan cuáles son las diferentes situaciones que obran en el tema de la teoría del delito. Le agradezco al compañero o compañera que tiene encendido su micrófono que lo desactive para que no me provoque ruido, porque entonces eso nos interrumpe. No sé si ustedes oyen el ruido. Sí, se escucha. Kimberly, tu micro. Entonces, para los que tienen encendido su micrófono y que se oye por ahí el fondo de lo que están haciendo en su casa, oficina o Compañera Kimberly Alejandra. por favor. Bueno. Licenciado, yo le quería comentar acerca de, por ejemplo, en el examen nos pregunta, dígame alguna característica de la culpa. Podríamos escribir que son aquellas acciones que se dan que sean lícitas, pero que sean una característica sería negligencia. Explicamos negligencia, si es que así lo pide, ¿verdad? Y vamos con los tres tipos que tenemos: impericia, imprudencia. Exactamente. Sí, estamos así. Sí, gracias, licenciado. Así estamos, nítido. Ahí vamos bien. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Bueno, entonces miren pues, jóvenes. El tercer elemento de la teoría del delito es la antijuridicidad. Ahí se recuerdan que son 5 los elementos que tenemos que ver. La antijuridicidad. La antijuridicidad deviene de una actitud antijurídica en términos generales. Sabemos que toda aquella persona, ya no se mira la cámara, ¿va? Toda aquella persona que comete un delito no solamente viola la norma penal, la norma que está en el Código Penal, sino que también comete un acto antijurídico. ¿Qué quiere decir antijurídico? El anti, ¿qué quiere decir antes? Y jurídico, que se basa al derecho. Es contrario al derecho. Es opuesto al derecho. Entonces, toda esa acción que ya vimos, la acción típica que ya vimos con sus elementos positivos y negativos, que ya vimos, que ya entendimos. Entonces, esto es antijurídico. Estamos como llevando, para hacerles claro, vamos a hacer así algo así. Para que ustedes vayan entendiendo. Ok. Ustedes miran esta cúspide. Aquí abajo podríamos poner que aquí está la acción. Todos sus elementos, ¿va? Elementos positivos y negativos. Por aquí está la tipicidad. Va subiendo. Con sus elementos objetivos, o sea, positivos y negativos, solo que aquí son elementos positivos y los elementos subjetivos. Los subjetivos están el dolo y la culpa. ¿Okay? Y aquí estamos llegando a la antijuridicidad. Aquí también tenemos elementos positivos y elementos negativos. Así decirlo. Entonces estamos en una pirámide donde empezamos con la acción. Aquí. Empezamos con la acción. Y es donde se inicia. Se recuerdan que aquí habíamos hablado de los positivos. Eran el conocimiento, la voluntad y las manifestaciones externas, y que debía de ser una persona. O sea, es decir, un ser humano. Y los negativos que habíamos hablado de la fuerza irresistible, el sonambulismo. ¿Y cuál era la otra? A ver, ¿quién se recuerda? Movimientos reflejos.
movimientos reflejos. Excelente. Bueno, y la tipicidad, habíamos hablado que eran objetivos y subjetivos. Positivos u objetivos. Y los subjetivos. Bueno, entonces en la tipicidad, estos elementos son positivos u objetivos. Esto es junto. Muchos les catalogan de las dos calificaciones. Es cuando se encuadra el delito, es cuando se ajusta, es cuando la cadena del ciclista entra y engrana precisamente, valga la redundancia, con el engranaje que hace caminar a la bicicleta. Entonces, objetivos es porque hay una imputación objetiva y subjetivos porque depende de la persona que realiza la acción. Esto de los elementos subjetivos se relacionan en algún momento con la acción. Además de que se relacionan en la tipicidad, se relacionan con la acción. Entonces, el dolo es la intención. Y la culpa, aquí la culpa, que se relacionan también con la acción. ¿Ya? Bueno, entonces estos elementos subjetivos son los que de alguna manera definen en la forma, modo y circunstancias que actúa el sujeto activo para cometer la violación al tipo penal. Y entonces llegamos a la cumbre de la antijuricidad, que todo lo que se realiza en una acción típica es antijurídica. ¿Ya? Entonces esta antijuricidad también tiene elementos positivos y elementos negativos. ¿Estamos? Ahí vamos repitiendo esto muchas veces porque esta es la clave para que ustedes puedan tipificar los diferentes tipos penales. Ya con esto yo ya no me preocupo de que ustedes puedan agarrar cualquier tipo penal y me digan cuáles son las circunstancias negativas, cuáles son los elementos positivos o cuáles son los elementos negativos de cualquier tipo que veamos. Entonces la antijuricidad es lo contrario a lo jurídico. Sabemos de que todo lo que es antijurídico va en contra del derecho. Bueno, entonces, la antijuricidad tiene elementos positivos. ¿Cuáles son esos elementos positivos? Todas las acciones que resulten típicas son antijurídicas. Todo lo que resulta que es una acción que lleva el conocimiento, la voluntad. Aquí podemos agregar, por ejemplo, aquí en los positivos, conocimiento, voluntad y manifestación externa. Sea una persona, vamos ante los elementos positivos. Esto, acá. Estos elementos positivos se relacionan, aquí conocimiento y voluntad. Y los elementos negativos que a ustedes, la fuerza irresistible, los movimientos reflejos y el sonambulismo. Cuando tenemos estos dos elementos, tanto la tipicidad y la acción, podemos asumir a una cumbre y decir, entonces eso es antijurídico. Exactamente. Todas las funciones que resulten típicas, acciones, como primer elemento de la teoría del delito, todas las acciones que resulten típicas son antijurídicas. Me explico, ¿verdad? ¿Estamos bien así? Entonces, estas acciones típicas resultan antijurídicas. Y cuando estamos ante lo antijurídico, estamos hablando en contra del derecho. Bueno,
Licenciado, Pero aún, disculpe, sí, licenciado, disculpe la pregunta. No comprendo muy bien a qué se refiere usted a una opción típica. No sé si usted me podría dar un ejemplo para que yo lo pueda comprender mejor. mire pues, la acción es todo lo que habíamos visto. Usted estuvo en la clase pasada, disculpe, una pregunta. No, licenciado, no pude Ese estar. ese es el problema, porque me hace repetir toda la clase de la clase pasada. Sí, por Entonces, compromiso laboral no pude, licenciado, disculpe. sí, pues, pero entonces me hace repetir toda la clase. Entonces, yo solo le voy a decir que acción típica, por eso es que es importante que ustedes se conecten para que ustedes vayan entendiendo. Discúlpeme que se lo diga, pero así es el tema. La acción típica, yo les voy a repetir las dudas a las personas que estén conectadas, pero no puedo repetir la clase, porque si no, no avanzo. Y miren el programa cómo lo tenemos. Entonces, yo les voy a repetir a las personas que no han entendido que están en clase, pero no me puedo poner a repetir una clase cuando alguien no ha venido, porque por el respeto a lo que tienen los compañeros que están recibiendo su clase, yo no puedo regresar y repetir, porque yo ya pregunté si entendieron y me dijeron que sí habían entendido y entonces yo di por punto visto, pero se lo vamos a repetir a la compañerita, no se preocupe. Mire pues, la acción es todo comportamiento de una persona que realiza actos que violan precisamente un tipo. Un tipo es un tipo penal que está regulado en el Código Penal. Entonces, el Código Penal tiene varios tipos penales. Cuando estamos hablando de tipos penales es la primera parte de la descripción, no la sanción. Entonces, en los tipos penales están determinados las acciones que realizan las personas. Cuando realizan las acciones estas personas y estas acciones se configuran con lo que está escrito en el tipo penal que está en el Código Penal, valga la redundancia, estamos haciendo una acción típica, que es lo que estamos viendo acá, la tipicidad. Yo le recomiendo a la compañerita que si puede copiar estas notas de pizarrón o como que son como diapositivas, se lo agradecería para que volvamos a ver la clase. Si tiene alguna duda, me escribe y yo con todo gusto se lo adelanto. Pero yo necesito adelantar en la antijuricidad, porque estos son los elementos que yo necesito que ustedes estén bien enterados. Ya vimos cómo se descompone un tipo penal desde el punto de vista del sujeto activo, el verbo rector, las características y las circunstancias del tipo. Adicional a eso, vimos que muchos tipos penales tienen diferentes verbos rectores. Es decir, se recuerdan que yo les dije que todo lo que es verbo rector que se refiere a la acción propiamente es todo aquello que podemos conjugar, como el verbo to be en inglés. Yo robo, él roba, tú robas, él roba. Todo lo que se puede conjugar es la clave para determinar cuál es el verbo rector. En un tipo penal X, yo se los voy a copiar en el examen y les voy a decir, identifique el verbo rector. Y ustedes me van a poner cuál es el verbo rector. O identifique cuántos verbos rectores tiene este tipo. Ese es un ensayo de lo que vimos. Por eso yo les recomiendo que por favor se conecten en la clase. No estoy pasando listas. Si ya mi coordinación me dice que pase lista, pues entonces ya en su momento voy a pasar lista. Pero yo no paso lista porque me quita mucho tiempo de la clase estar haciendo las configuraciones para que me pasen lista. Allá ustedes si se conectan o no se conectan. Son ustedes los que tienen el interés. Yo solo les hago el llamado que se conecten porque están en clase. Aprovechen lo que la Universidad de San Carlos les está ofreciendo. Por no sé cuánto es la cantidad que se paga ahora de matrícula estudiantil, pero no es igual a una cuota que tienen que pagar en la Mariano Gálvez, en la Francisco Marroquín o en la Landívar. ¿Cuánto cobran mensualmente en la Landívar? Cerca de 8,000 a 9,000 hasta 10,000 quetzales en la carrera de Derecho. Entonces, ustedes son los estudiantes del pueblo, los estudiantes de una universidad del pueblo que les está dando la posibilidad de que ustedes obtengan conocimientos de segundo nivel
para que puedan salir egresados con una profesión, al igual que lo hacen las otras universidades, la Universidad Mariano Galvez, la universidad que sacan profesionales a la calle, también lo hace la Universidad de San Carlos. Lo único es que acá el porcentaje del pago por el costo de su estudio lo paga el Estado, es la Universidad del Pueblo, es la sociedad guatemalteca la que nos da el pago para que recibamos clases en esta universidad. Yo siempre se los recomiendo de buena fe a los estudiantes para que tomen conciencia que estamos en una universidad que nos está prácticamente subsidiando nuestro estudio profesional y por ello es que hay que aprovechar. Y otra de las cosas, no es por mi persona, pero en la Universidad de San Carlos resulta que se encuentran los profesionales más destacados y por eso es que los absorbe la Universidad de San Carlos. Los catedráticos que dan valga la redundancia, las cátedras en diferentes materias son los docentes más destacados que hay a nivel nacional. No se los digo por ningún motivo en cuanto refiriéndome a mi persona, sino que son personas con conocimiento amplio que pueden transmitir los mensajes y las ideas del tema académico para que ustedes puedan aprender. Entonces yo sí les encargo, compañeros, si no pueden por razones de ese trabajo, yo lo entiendo. Pero yo sí no me puedo poner a repetir una clase completa porque me atraso en el programa. El programa viene súper cargadísimo y recuerden que empezamos tarde ahorita en el mes de julio, ya no se nos dio tiempo de cubrir todo el mes de julio. Estamos empezando un mes atrasado y yo tengo que avanzar. Entonces, pero yo quiero recalcar en este tema de la acción típica porque esta es la clave para poder interpretar cómo ustedes van a tratar los tipos penales. Y después de esto, a ustedes se les va a hacer completamente fácil ya identificar cualquier tipo penal. Cuando ustedes estén frente a Derecho Penal 3, que es el próximo semestre, ustedes se van a dar cuenta, sí, esto ya lo sé yo, ya lo tengo dominado, quiero aprender más ya en los otros tipos de la administración pública que están más adelante en el libro segundo del Código Penal. Entonces, la acción típica es precisamente los dos elementos que se necesitan previo a llegar a la antijuridicidad. No podemos hablar de antijuridicidad si no hemos tipificado. Si ya determinamos la acción, que efectivamente hubo conocimiento y hubo voluntad, entonces, y que dejó una manifestación externa que fue cometido por una persona, que ese comportamiento se encaja precisamente en lo que dice la ley, en la relación de causalidad que tenemos, perdón. Acá en la relación de causalidad, me desvía del tema un poquito. Artículo 10 del Código Penal. Cuando estamos hablando de esa relación de causalidad es porque estamos tipificando. Prácticamente aquí estamos aprendiendo a tipificar las características. Pero entonces tenemos que continuar con los otros elementos de la teoría del delito. Entonces, el siguiente elemento, primero, segundo y tercer elemento, que es la antijuridicidad, vemos que también tiene elementos positivos, donde todavía podíamos tener la posibilidad de destruir lo que automáticamente hemos visto anterior y que podríamos decir, sí, es antijurídico. Es antijurídico porque como elemento positivo es de que se encuadra en la violación de el orden jurídico. Entonces, ese es el elemento positivo. Y en el elemento negativo, aquí lo vamos a hacer de color, creo yo. Vamos a ver si se puede. Ok. No. Es otra cosa, perdón. Bueno, hay que sacar. Elemento positivo. Ay, Dios mío. ¿Qué hice aquí? Ahí está, hay que mejor que se cae. Bueno,
Entonces, los elementos negativos de la antijuricidad están contenidos en el artículo 24 del Código Penal. Así es de que les voy a rogar a alguno de ustedes, ya sea una compañerita o un compañerito, que por favor me lea el artículo 24 del Código Penal. Vamos a hacer, como es muy largo, vamos a leer únicamente y después vamos a explicar. Vamos a leer el inciso primero. El numeral primero, que comprende hasta la literal C y el último párrafo. Entonces le quiero agradecer a alguno de los compañeros que por favor, o compañeras, que me haga el favor de leer el artículo 24 para que lo vayamos entendiendo todos juntos. Por favor. Artículo 24. Son causas de justificación legítima de defensa. Quien obra en defensa de su persona, bien o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurra a las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denotase la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. ¿Hasta ahí, licenciado? ¿O? Falta el último párrafo. De acuerdo. El requisito previsto del literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinato, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Ok. Bueno, entonces los elementos negativos de la antijuricidad, acá, los elementos negativos, ya vimos que si son positivos es porque es antijurídico, ¿verdad? Entonces, los elementos negativos ahora se refieren básicamente a que dentro de que son antijurídicos en contra del derecho, todavía la ley le dice al sujeto activo, sí, tu acción fue con conocimiento, con voluntad, y esa manifestación externa que dejó esa acción, pues se acopla precisamente al tipo penal de extorsión o al tipo penal de robo, al tipo penal de hurto o de homicidio. Pero resulta que hay una circunstancia dentro de los elementos negativos acá. Vamos a subrayar esto para que ustedes tomen nota. Hay una circunstancia que exime de responsabilidad penal la acción y la tipicidad. Es decir, que trata de anular lo que ya vimos. En los elementos positivos, pues continúa. Pero si tratamos los elementos negativos, que esto básicamente es lo que utilizan los abogados defensores ante la imputación objetiva, entonces cuando son elementos negativos, resulta de que hay un grado de permisibilidad que hace la antijuricidad que exime de responsabilidad penal. Si ustedes se quedan viendo en el título 3 del Código Penal, donde tenemos el artículo 24, el título 3 se determina de las causas que eximen de la responsabilidad penal. Entonces, aquí tenemos que entrar a analizar. Dentro de esas causas que aunque sabemos que es antijurídico, entonces ahora revisemos lo antijurídico. Y en esta fase de antijuricidad encontramos que hay tres elementos negativos, que son las causas de justificación por legítima defensa, la causa de justificación por estado de necesidad y la causa de justificación que existe por el legítimo ejercicio de un derecho. Son tres causas de justificación. ¿Por qué? Porque justifican que a pesar de ser acción típica y que es antijurídica, hay una característica, hay una circunstancia que lo hace que no
tenga responsabilidad. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver la primera que leyó la compañerita. La legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Entonces ya lo leyó la compañerita y dice, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Pone requisitos. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? Entonces, el que obra en defensa, si yo maté a alguien, pero fue por defenderme a mí mismo, no sé cómo decía aquel, por defender a mi persona o defender a mis bienes o derechos, entonces tengo una eximente, pero siempre y cuando tengan estos requisitos. O sea, yo me defiendo. Hay alguna persona que de alguna manera me agrede y sin ningún motivo, razón o circunstancia me quiere agredir. Y vengo yo en legítima defensa, prácticamente ejercito un acto, una acción, que obviamente es típica, que se correlaciona con el tipo penal que estoy cometiendo, pero que resulta que por defenderme me exime de responsabilidad. No soy culpable, no soy responsable. También ocurre en el otro presupuesto. Fíjense bien lo que dice el 24 numeral primero. Quien obra en defensa de su persona o derechos o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra. Si yo estoy defendiendo a otro en sus bienes y derechos, también en defensa estoy eximiéndome de cualquier responsabilidad penal. Pero siempre y cuando llenen estos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos esos para defenderme? Que la agresión sea ilegítima, que no haya motivo alguno por el cual el sujeto que me pretende agredir me quiera agredir, valga la redundancia. O sea, una agresión ilegítima. Eso quiere decir que la persona no tiene derecho de agredirme. También la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. ¿Qué voy a utilizar yo para defenderme? Si este me saca un cuchillo, yo no puedo sacar una pistola. Pero si este me saca un cuchillo y yo también le saco otro cuchillo y peleamos con armas blancas ambos y resulta que él terminó herido y de gravedad y que murió, yo estuve actuando en legítima defensa. Veamos ese otro. La agresión ilegítima y la necesidad racional del instrumento con el cual yo me voy a defender. Si aquel trae una piedra y yo voy a agarrar una pistola, como que no. Tiene que ser proporcional al medio empleado para poder impedir o repeler la agresión ilegítima. Bueno, y 3 es la falta de provocación suficiente por parte del defensor. O sea, el que se está defendiendo no tuvo que haber provocado el incidente, no tuvo que haber provocado si le alegó, le dijo algo con alguna palabra que le dijo y lo ofendió, entonces él provocó que el otro reaccionara, queriéndolo matar, y viene y se defiende y lo mata. Entonces no es así. Es que el sujeto que se va a defender y que están acusando por homicidio no haya provocado esta situación. Se entenderá que concurren estas 3 circunstancias respecto de aquel que rechaza que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Eso se llama legítima defensa privilegiada, como lo dice la doctrina. Entonces, o en sus dependencias, si a su actitud denota la eminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Dice, el requisito previsto en el literal C, que es la falta de provocación, así como si incurre en que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado a su morada,
Dice, el requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley o es su cónyuge o concubinario de sus padres, hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. La provocación aquí es prohibida. Entonces, esta antijuricidad es antijurídica cuando se concurren los elementos positivos y no existe ninguna causa de justificación que habla el artículo 24. En tal virtud, si no existe ninguna causa de justificación, pues estamos frente a una antijuricidad positiva. Hasta ahí. La otra que tenemos es la antijuricidad negativa, los elementos negativos. Aquí vamos a hacer una cuestión así para decir positivos y negativos. En los negativos, vamos a hablar aquí de los negativos. Existen las causas de justificación. 24 del Código Penal. Ahí son 3 causas de justificación. ¿Ah? Esas 3 causas de justificación son la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Todas están en el 24. Entonces, ahorita estamos hablando de la legítima defensa. Si hay alguien, lo aprendemos con ejemplos. Si hay alguien que está durmiendo en su casa y oye ruidos a eso de las 11 de la noche y observa que hay 2 individuos o 3 individuos desconocidos que se están montando la verja de la casa, se están saltando la pared, pusieron, qué sé yo, una escalera o tiraron un lazo y usted ve que se pretenden ingresar a su casa y que atraviesan la pared y están ya adentro. Pero usted se recuerda que su abuelito en el año 1994 le dejó de herencia una pistola vieja tipo revólver ahí en la gaveta de su gavetero, de su escritorio, de su ropero, como sea, o debajo de la almohada, debajo de la cama, donde sea, usted tiene la pistola y se recuerda que tiene que utilizar un instrumento o un medio para poder defenderse, porque se cree eminentemente que esos individuos que están entrando, no se sabe si van a entrar a robar o van a entrar a matar, no se sabe nada, pero usted se crea una agresión ilegítima. ¿Por qué están entrando esas personas a su casa? No hay razón ni motivo alguno para creer que ellos se estén saltando la pared y que vayan a entrar a la casa a hacer algún daño. Quizás entren a robar, pero mientras que se averigua, usted no sabe nada. Entonces usted toma la decisión de defenderse. Entonces, la causa de justificación es que es defensa de su persona, de sus bienes y sus derechos, así como de las personas que dependen de usted en los grados de ley, como su esposa, su concubinario, dice el concubino, o sus padres, hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. En este caso, si usted observa que eso se están saltando la pared, lograron entrar, tienen gorros pasamontaña, usted los mira que vienen armados, que traen machetes o que traen un revólver en el cinto, una pistola. Entonces lo más seguro es de que usted pretenda defenderse porque usted escuchó ruidos y eso lo alertó para que usted saliera a ver a través de la ventana y por medio del vidrio de la ventana usted observa con la luz apagada que esos individuos están entrando a su casa. ¿Qué van a ir a hacer esos individuos a su casa? Pues no se sabe, pero se cree una agresión ilegítima. Entonces usted va a sacar la pistola de su abuelito inmediatamente cuando tiene la primera oportunidad, antes que le hagan algo dentro del interior de su casa, usted dispara y mata a uno de ellos y el otro resulta huyendo. ¿Qué piensan ustedes de eso? A ver, quiero comentarios. Por favor.
por favor. Licenciado, ahí sí habría pues una controversia, porque si él solamente vio que los individuos estos ingresaron a su morada, pero no vio el arma en sí y disparó a distancia, eso no sé si entraría como legítima defensa, porque usted nos había comentado de que debe ser pues un arma o un, ¿cómo se llama? Equivalente al mismo que lleva el atacante. Okay. No sé si ahí aplica. Okay. Desconozco eso. Gracias por participar. ¿Alguien más? Licenciado, dice que de acuerdo a lo que dice la ley, yo pienso que está bien, porque en el literal C, el legítima defensa, me habla directamente que si las personas entraron o pretenden entrar a la morada, no dice otra cosa. Por mí, el actuar de esa manera está bien, porque uno cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado que en mi casa a veces quieren entrar a robar, uno entra en pánico, ¿verdad? Y uno no anda viendo si traen pistola o no traen pistola, pues sabe que ¿para qué van a entrar? Para llevarse las cosas, y si uno se opone, o sea, lo pueden matar a uno también. Para mí la forma de actuar de esa manera está bien, agarrar el arma y dispararles, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que quiera opinar, por favor? Por favor. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a dar por asentado que solo 2 compañeros participaron. La primera posición de la compañera, excelente su participación porque tiene un punto de vista. Y el segundo compañerito, no sé si me pueden dar sus nombres. El mío es Elba González. Diego Hernández y Elba González. Elba González. Buena tarde. También podría ser como, por ejemplo, allanamiento de morada, porque nadie puede entrar a la propiedad ajena, ¿va? En ese sentido. Muy bien, excelente. Buen punto. ¿Alguien más? Más que todo una opinión, licenciado. Sí. A mí lo que no me gusta es de que tiene que ser el equivalente, por decirlo así, para poder defenderse. Porque, por ejemplo, si a uno lo atacan con un cuchillo, tiene que necesariamente ser un arma blanca para poder contrarrestar el ataque. Entonces uno al final del día va a tener que salir sí o sí lastimado para poder defenderse. Ok, excelente. Muy buen punto. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? Sí, lo mismo creo, licenciado, de que debería de ser así como dijo el compañero, porque en mi caso se entraron a mi casa prácticamente así como usted dijo, y pues si uno tiene un arma ahí a la mano, pues qué poder hacer, ¿verdad? Si la familia de uno está corriendo peligro. Ok, muy bien. Bueno, miren pues, el tema, hay 2 clases de legítima defensa. La legítima defensa privilegiada, que era la que hablábamos, y que es la que le pone énfasis la ley en el último párrafo, que se refiere al literal C. Eso, si ustedes pueden ponerle ahí a mano a su código, se los agradecería y les va a servir incluso hasta para su examen final, su examen de privado. Legítima defensa privilegiada, el literal C, tanto el propio literal como lo que dice en el último párrafo. Esos dos párrafos últimos de ese apartado del artículo 24 se refieren a la legítima defensa privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque esta persona o estas personas que entraron a morada ajena sin ninguna autorización, sin ningún permiso, el morador está actuando privilegiadamente en el ámbito de su territorio, en el ámbito de su ambiente. Por eso la ley le hace ver que dice el requisito previsto en el literal C. Es un requisito. No es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge, concubinato, de sus padres, hijos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Esto entra dentro de la legítima defensa privilegiada. Cuando un padre se mete a defender a un hijo,
y mata a la otra persona por defender a su hijo, es una legítima defensa privilegiada, porque es en razón de sus parientes dentro del grado de ley, sus parientes consanguíneos. Adicional a ello está el cónyuge, el concubinario, sus padres y los hijos adoptivos. Esos son los personajes que en el actuar de la defensa de ellos, aunque usted mate, tiene una eximente responsabilidad penal, siempre y cuando y concurran estas circunstancias: que la agresión sea ilegítima, que usted no haya provocado suficiente por parte del defensor, se entenderá que concurre en estas circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena. Si no ha entrado el personaje, todavía está saltándose la pared y usted le dispara, aún así dice tratando de entrar en morada ajena. Entonces aquí queda descartado, para los compañeros que tienen esa duda, aquí queda descartado la utilización del medio empleado. Ese numeral, ese literal B, queda para legítima defensa general. Esto podríamos decir que es la legítima defensa especial. Entonces, el literal A y el C y el último párrafo de los parientes se refiere a la legítima defensa privilegiada. Entonces, nos quedamos con el B. En el B puede ser en la vía pública, cualquier persona que lo quiera agredir sin causa y usted se defiende, solo que ahí sí se observa el medio empleado. Si hay alguna persona que con el dedo le pone a usted la mano atrás en la espalda, le dice cuidado, dame lo que lleves o te voy a matar o qué sé yo, lo que le diga, pero no llevaba ningún arma de fuego y usted se enfunda su arma de fuego y lo mata, entonces ahí sí podríamos entrar en la discusión si efectivamente es una legítima defensa general. Entonces, en este caso, para las personas que todavía tienen duda en el medio empleado justificado, es necesario que observemos que hay dos clases de legítima defensa. Eso lo dice la doctrina. Si pueden leer a de Matabela o a Muñoz Conde en la parte especial, se los agradecería para que ustedes se den cuenta cómo ellos describen la legítima defensa privilegiada. Punto de examen, ¿en qué consiste la legítima defensa? Recuerden que yo los puntos de examen se los digo. Si no los anotan, pues allá ustedes. Pero yo les estoy dando la respuesta de las preguntas de punto de examen, en qué consiste la legítima defensa privilegiada, en qué consiste la legítima defensa. Cuando estoy hablando de legítima defensa, y no digo general, porque ya se entiende, ustedes ya saben que me refiero a la legítima defensa que establece el numeral 1, literal A y B. Y en la legítima defensa privilegiada, numeral 1, numerales A y C. Lo importante en ambas es de que ustedes no provoquen esa agresión ilegítima. Que yo voy a estar invitando a los dueños de lo ajeno, entren a mi casa, porque si entran a mi casa yo los voy a matar. Entonces, eso ya es una provocación. Entonces, si usted lo dice, atrévanse a entrar a mi casa, muchos lo dicen, y el que entre a mi casa no sale vivo. Entonces, usted, al decir eso, hay algún testigo que diga, mire, si es que el que dijo que el que entrara a su casa no iba a salir vivo, pues eso ya fue una provocación y podemos descartar esa anticuricidad que eventualmente podríamos necesitar para salir libres o estar eximentes de la responsabilidad penal. Si ustedes leen a Federico Puig Peña, les va a hablar muchísimo de la defensa privilegiada en su tomo de derecho penal. Entonces, estamos... ¿Sí? Pero usted mencionó que legítima defensa general es la A y la B, y después mencionó que legítima defensa especial es la A y la C. Exactamente, así es. O sea, la A va con las dos. Ya. La A va con la B y la A va con la C, porque es una agresión ilegítima. No hay motivo, razón o circunstancia por la cual a ustedes lo quieran agredir. ¿Estamos? Entonces, la legítima defensa es que tiene que haber una agresión ilegítima y una utilización del medio empleado. Y la legítima defensa privilegiada o la legítima defensa especial es una agresión ilegítima y la falta de provocación suficiente. Y especialmente cuando quieren entrar a su morada, a su casa,
y usted dispara el arma de fuego. Ahora, ¿qué hacer con esas personas que matan a una persona ahí? Se asustan y dicen, y lo llaman a usted a las 12 de la noche y le dicen, licenciado, fíjese que me pasó esto. Se entró un individuo a la casa y yo agarré el arma de mi abuelito y le disparé y lo maté y aquí lo tengo tirado. ¿Qué le dirían ustedes ahí como abogados a la persona que los llama a eso de las 11:30 de la noche? A ver, ¿qué se les ocurre? Ahí sí aplicaríamos lo de la defensa privilegiada, legítima defensa privilegiada. Excelente. Licenciado, en caso del arma que no es arma de él, sino del abuelito, ¿cómo proseguiríamos ahí en ese caso? No hay problema porque No hay está problema. en su casa y no es de él y Ok. es un medio utilizado. Es un medio Ok. utilizado para poderlo usar. Ahí no entra, pues si está registrado en el EDCA o no. Si hizo su abuelito en aquel momento, sí. Regularmente lo que hace la Dirección General de Armas y Fuego es de que cuando las armas de fuego dejan de existir las personas, el pariente más cercano las tiene que entregar. Pero en ese tiempo, en esa cosa, lo dejaron ahí como una reserva para cualquier eventualidad. Pero no hay ningún problema. Ahí es aceptable desde todo punto de vista. Ok, Y si gracias. tiene él un arma, si él tiene un arma de fuego a su nombre y la utiliza, también entra dentro de la legítima defensa privilegiada. Esas son las eximentes precisamente de la antijuricidad. Son los permisos que permite que ante el hecho sea acción típica y antijurídica, hay una causa de justificación que exime la responsabilidad penal en el acto que realizó. ¿Ya? Licenciado, ¿y si no Gracias. tiene papeles el arma? No hay problema. No hay problema. Bueno, si el arma va a tener que quedar sujeta a una investigación. Entonces, por eso yo les decía que le aconsejarían ustedes a su cliente, si su cliente a las 11 de la noche los llama para decirles esto. 5 minutos tenemos para discutir este caso y muchos hacen Notificar a las autoridades. entra dentro de la legítima, obviamente va a ser analizada la pistola, va a entrar dentro de la recolección de evidencias. Va, eso es de procesal penal, pero se los voy a decir aquí en penal. No estamos en procesal. Pero resulta que su cliente les llama y les dice, mira Juan, mira Pedro, mira Antonio, mira, fíjate que esto pasó, yo oí que se estaban entrando a la casa, oímos los pasos ya por las láminas y pues yo saqué el arma de mi abuelo o yo tengo un arma de fuego y le disparé y lo maté. ¿Qué hago ahora? Aquí está el muerto tirado. Es más, se está chorreando sangre y ya me manchó la sala o ya me manchó el jardín o me salpicó la ventana. Y a mí lo que más me duele es que me salpicó la ventana porque tengo que limpiar. Bueno, no es tanto así. Pero viene el abogado, ustedes como futuros abogados, ¿y qué le van a decir? Pues obviamente es que desde ya ese es un hecho, que es una acción, que de plano es típica, que es antijurídica, que tiene que tomarse en cuenta por parte de las autoridades. Pues llamar a la policía y explicarle lo que pasó. Entonces la persona que disparó de alguna manera va a ser sujeta a un proceso. El proceso penal, aquí es donde muchos miran, pero qué injusto, ¿por qué se lo llevaron? Se fue. Pero eso lo tiene que determinar un juez, si fue o no fue legítima defensa. Y si fue legítima defensa privilegiada o fue defensa general, eso lo tiene que determinar un juez. Entonces la persona queda sujeta a un proceso. Mire, este es el arma con el que yo le disparé, pero yo lo hice en legítima defensa porque se entró a mi casa. Además, él es un desconocido que yo no lo conozco, no tiene, al quitar el gorro pasamontaña, resultaron que no era conocido. Entonces es sujeto a proceso. Y en la primera declaración indagatoria, el abogado defensor Pilas tiene que hacerle el análisis al juez, indicándole, sí, señor juez, efectivamente, mi cliente cometió la acción y efectivamente pues lo hizo con conocimiento y voluntad, pero se trató en su defensa legítima. ¿Por qué? Y que esa acción, pues obviamente está regulada en el Código Penal, en el artículo 123 por el delito de homicidio, pero tiene una eximente, señor juez. ¿Y cuál es la eximente? De una antijuricidad por legítima defensa, que está dentro de los elementos negativos de la antijuricidad. Si yo le explico eso al juez y le fundamento que está en el artículo 24 del Código Penal,
el juez va a observar y si efectivamente el agresor ilegítimamente ingresó a la morada del señor Felipe Santa Cruz y ahí fue donde él tomó un arma de fuego que era el instrumento, el medio empleado más inmediato para poder repeler el eventual ataque que iba a cometer la persona que había ingresado a su morada. Entonces se decreta la falta de mérito y se determina que hay antijuridicidad. Entonces, por lo tanto, hay una legítima defensa en la cual no corresponde ejercer ninguna acción penal en contra de la persona que dio muerte a estas personas porque se encontraban dentro del interior. Un abogado que no conoce, que no sabe, que no ha tenido el conocimiento de la teoría del delito y lo que le hace, mira, buscate un costal o una bolsa grande de basura, lo metes entre el costal, lo metes en el baúl del carro y lo vas a tirar a un barranco. Ahí por la Universidad de San Carlos hay un montón de barrancos donde a veces parecen en bolsas tiradas y lo tiras. ¿Qué están haciendo ahí? Que ahí más están influyendo en la gravedad del asunto, porque ahí no se le puede alegar en ningún momento la legítima defensa a la persona que estaba dentro de su casa. O muchos lo que hacen es que lo tiran a la calle. Pero al tirarlo a la calle se inicia una investigación y resulta que al hacer un allanamiento enfrente de ese inmueble, ahí encontraron resabios de sangre, resabios de indicios, los disparos, encontraron el arma y complican más la situación por una mala asesoría. Entonces acá es de alguna manera, bueno, es que a mí el proceso penal no me garantiza, licenciado, y usted sabe que si a mí me llevan preso, ¿cuándo voy a salir yo de ahí? Me van a llevar a la zona 18 a hacer talacha. Tengo que pagar para no hacer talacha. Ahora están cobrando 40,000 quetzales por hacer talacha, por no hacer talacha. Y la tengo que llevar el mismo día que me meten preso ahí en la cárcel. Pero en el ámbito de estudio que estamos viendo, la anticuricidad es la que exime la responsabilidad penal. Así haya matado, así haya disparado con conocimiento y voluntad, y que esa muerte esté regulada en el Código Penal con una pena de 15 a 40 años por un homicidio, pero hay una causa de justificación. Obviamente la causa de justificación se debe demostrar que existen estos elementos: la agresión ilegítima, el ingreso a morada ajena, que iba en defensa de su papá, que iba en defensa de su hijo, que iba en defensa de su hijo adoptivo, que estaba defendiendo a su cónyuge o que estaba defendiendo a su concubina. ¿Qué es concubina? Pues es la segunda mujer o el segundo hombre, no sé, pero eso es lo que dice el código. Entonces, si actuando en esa defensa de estas personas o en defensa de su morada por sus bienes y derechos, estamos frente a un legítimo ejercicio estamos ante una legítima defensa. Y esa legítima defensa no nos hace responsables del delito que cometimos. ¿Se dieron cuenta tan interesante que es conocer la antijuridicidad? Porque es una cuestión permisible dentro de lo antijurídico que todavía exculpa al sujeto activo de la acción. Se nos terminó el tiempo, compañeros. Hoy nos vamos a quedar con la legítima defensa. Son temas que yo necesito que ustedes tengan bien claros para que podamos entrarle de lleno ya a la tipificación en algún momento. Y en la próxima clase vamos a ver el estado de necesidad. El estado de necesidad es un poquito más fácil de entender. Y de último nos vamos a ver, si quizás nos da tiempo de ver el legítimo ejercicio de un derecho. Así de que no se pierdan la próxima clase, porque de estas explicaciones que yo estoy dando, que estoy dando a conocer a través del pizarrón y que parecen diapositivas, porque no son diapositivas, vamos a hacer el examen. Ya saben qué trabajo es el que hay que presentar el día del examen, ¿verdad? Sí, el del aborto. El del aborto. Entonces tenemos que coordinar con los compañeros. Ahí se recuerdan que todos tienen que trabajar. No se tienen que aceptar a personas que no trabajan y que solamente dan dinero para poder imprimir o sacar fotocopias, sino que tienen que aportar, tienen que darles un tema desde todo punto de vista. En este fin de semana les elaboro yo el proyecto de cómo
se realiza el trabajo para que ustedes ya lo tengan claro. Mientras tanto, empiecen a buscar ya doctrina, teorías, se pueden basar en la bibliografía que para el efecto da el curso, y con ello podemos trabajar el tema del aborto. Si hay alguna pregunta, por respeto a mi catedrático que les va a dar clases en la próxima hora, me tengo que separar de ustedes y, por supuesto, pues invitándolos a que estén presentes en la otra clase que es el lunes, ¿verdad? Sí, lunes 2:15. Ok. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una pregunta. Usted mencionó que la legítima defensa especial sería en el inciso C, ¿va? Sí, o legítima defensa privilegiada es lo que más comúnmente se le llama. Lo pueden buscar en los libros, los pueden buscar en los libros como la defensa especial, lo pueden buscar en los libros como defensa privilegiada o el derecho de defensa, todo lo que se refiere a las causas de justificación, y ustedes se van a ubicar en la antijuridicidad. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno, les agradezco mucho su atención. Para mí ha sido un gran gusto y un gran honor estar con ustedes hoy en la tarde. Los espero el próximo lunes para que continuemos con nuestra clase. Por favor, a los compañeros que no se conectan, invítelos a que se conecten. Regularmente creo que somos como 60 inscritos o 100 creo que somos, y hoy solo se conectaron 33. La explicación sí quedó grabada en su momento, pero posteriormente, pues, no sé si se va a quedar grabado todo el tiempo. No esperen que se borre porque la plataforma no aguanta con tanto. Y es como las cámaras de video que van cargando, pero al final van desechando la última y se quedan con la más actual. No esperen que se borren las clases, o en su defecto van a tener que pedir apoyo de sus compañeros para que sus compañeros les expliquen qué fue lo que dijo el catedrático, pero a veces no es lo mismo. Así es de que muchísimas gracias, compañeros. Voy a tener que cortar la llamada porque ya me están haciendo señal que me tengo